La señora Diana Atamain Martín cree que decir nos hackearon es como decir nos cayó un rayo, Lo del perro se comió, mi deber viene perfectamente a cuenta porque realmente un hackeo es algo que se registra. pero que elija un representante como si en realidad el exterior fuera la quinta región, eso no tiene el menor sentido. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. La señora Diana Atamain Martín cree que decir nos hackearon es como decir nos cayó un rayo. O sea, como si se tratara, como si el evento del hackeo fuera un fenómeno absolutamente fortuito del cual no cabe responsabilidad ni enmienda. En su cabecita subdesarrollada es porque ella salió el mismo día de las elecciones por la noche, salió a decir nos hackearon como si dijera, esas cosas pasan, ¿no es cierto? Te juro que ahora que ha avanzado tanto la tecnología, el nuevo pretexto entre los chicos de colegio debe ser, nos hackearon, así como antes se decía, discúlpeme, profesor, pero el perro se comió mi deber. Ahora dices, me hackearon. Y eso, más o menos, eso es lo que está diciendo Diana Tamain, es, el perro se comió mi deber, perdonarán nomás. Sí, y lo del perro viene perfectamente a cuenta, lo del perro se comió mi deber viene perfectamente a cuenta, porque realmente un hackeo es algo que se registra, ¿no es cierto? Cuando ocurre uno de estos fenómenos, existe un registro en la base tecnológica, y aquí no hay nada, no hay una sola evidencia, no hay un peritaje, o sea, si hay un hackeo, debería haber un peritaje técnico, ¿no es cierto?, de expertos en esto, de peritos, y que lo muestren. No es cuestión de salir y decir, me hackearon, ¿no es cierto? Es muy irresponsable, es evidentemente hasta sospechoso, o sea, se hace sospechoso cuando la explicación es esa, es, me hackearon, es como, exacto, como tú dices, el perro se comió mi deber, o sea, el profesor inmediatamente sospechaba de que no hizo el deber. Y a eso añádele que como nadie les pide cuentas a los consejeros del CNE, ¿no es cierto? No hay control, no hay ninguna forma de fiscalización. La asamblea no está funcionando. Igual si funcionaría la asamblea, tampoco habría, porque es más o menos la misma alianza que había en la asamblea, la que está en el CNE. Sí, Entonces, pues. creo que igual no hubiera pasado nada, pero es terriblemente deprimente que no exista una instancia donde se le pueda exigir cuentas a la señora Tamaín y al CNE con esto del voto telemático, ¿no? Nos hackearon el voto telemático y chao. Entonces ellos deciden ante sí y porque sí que se declaran nulas las elecciones y en el exterior, me refiero a las del exterior, y que hay que repetir. Y lo peor es que ni siquiera hay una ley que soporte esto. En el Código de la Democracia no existe la causal de caída del voto telemático para repetir, que fue lo que decidió el CNE la noche del 25 de agosto. La nueva asamblea debería encargarse de esa reforma legal, ¿no? Artículo 57, cuando el perro se come el deber, se repite el deber. O sea, algo así, ¿no es cierto? A mí todo esto me llena de dudas porque, primero, o sea, se van a repetir las votaciones para asambleístas, no para presidente, no para el Yasuní. O sea, solo las votaciones para asambleístas fueron hackeadas, no, todas fueron, o sea, supuestamente hackeadas, ¿no es cierto? Pero solo repiten las votaciones para la Asamblea por pedido del correísmo, que es el que está impulsando esta cosa de la repetición de elecciones, además ya no por voto telemático, sino con papeletas físicas que entrañan toda otra logística. Hay que imprimirlas, hay que habilitar mesas electorales en los distintos países y tal. Pero ¿por qué no se repiten las elecciones para presidente? ¿Por qué no se repiten las elecciones de la consulta para el Yasuní? Eso me llena de dudas. Con respecto a lo otro, si es que está bien repetir o no, yo la verdad es que debo, Martín, yo no sé vos,
yo debo confesar mi perplejidad. Yo no sé si está bien o está mal que se repitan, porque por un lado es verdad, y has visto las cifras, que no las tengo aquí, pero más o menos solo el 40% de los inscritos para votar, o sea, de los ecuatorianos residentes en el exterior que querían votar, solo el 40 pudo votar. Muchísima gente intentaba votar y finalmente no pudo hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, es válido que se repita, ¿no? Que se repitan porque las elecciones, porque toda esta gente se quedó sin poder ejercer su derecho. Pero al mismo tiempo está el argumento de construye el partido que impulsaba la candidatura de Cristian Zurita, que están opuestos a la repetición de las votaciones y tienen su razón. Primero porque la ley manda que las elecciones de asambleístas se realicen en la primera vuelta electoral, no en la segunda. Y esto tiene una lógica porque los candidatos a la presidencia arrastran votos para la asamblea y al no estar construye participando en la segunda vuelta, entonces ellos parten con una gran desventaja. Construye ya tiene en los votos que sí se registraron en el exterior, tiene 3 asambleístas y supongo que temen perderlos en una nueva votación. Claro, lo que tú dices de que si es justo o es injusto, ¿no es cierto? A mí también me parece absolutamente injusto que esta gente se pueda, que se quede sin votar cuando se supone que existe un marco legal para que ellos puedan expresar su voluntad, ¿no es cierto? Pero claro, el legislador no incluyó el factor justicia el rato de hacer las leyes, el código de la democracia, y no estaba no estaba esto. O sea, yo supongo que también hay leyes que no, desafortunadamente no toman lo justo, o estamos en un régimen tan estricto que los funcionarios como los del CNE realmente no tienen herramientas legales para introducir el tema de la justicia. Pero bueno, vayamos un poco al tema de las consecuencias, que también pueden ser muy injustas. Aquí, los que se benefician con con esta decisión de repetir en este momento, que sería la segunda vuelta, sin duda son las candidaturas de la candidatura correísta de Luisa González y la de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque ya solo quedan dos candidatos presidenciales en la papeleta y luego el voto por los legisladores. Obviamente, evidentemente, la mayor parte de gente va a decantar su voto por las listas de de estas dos candidaturas. Entonces, quedan en desventaja los otros movimientos que estaban con las otras candidaturas que ya están fuera. Y eso, aquí hay un tema de inequidad frente a la ley, ¿no es cierto? Al proceso. Eh, no sé, los que estaban en la lista de Otto Sonnenholzner quedan en desventaja, y eso tampoco, a mí me parece que no solo no es justo, sino que atenta contra el principio de de la igualdad. Así es, ¿a quién se le va a ocurrir votar por la lista de Otto Sonnenholzner cuando sabes que Otto Sonnenholzner ya no ganó la presidencia? Más bien tratarías de dar gobernabilidad al candidato de tu preferencia entre los dos que participan, ¿no? Pero esto de que haya elección de asambleístas en segunda vuelta es finalmente una violación de la ley olímpica que el Consejo Nacional Electoral se está permitiendo sin chistar y de una manera absolutamente sorpresivas. Mira, estos señores, doña Diana Tamaín y su séquito de cómplices, eran absolutamente rígidos con respecto al calendario electoral, porque esto va a retrasar la posición de la nueva asamblea, como decía, como están pretendiendo hacer la repetición de las elecciones, no de manera telemática, sino con papeletas físicas, y esto impone imprimirlas, impone hacer juntas receptoras del voto en distintos sitios del exterior. Eso es un proceso que dura largo. Entonces todo se va a retrasar. El calendario electoral en cuya defensa se batían contra monstruos y ogros, se acabaría al carajo, pero de la manera más fácil. Estos señores ni siquiera quisieron cambiar el calendario electoral para garantizar que Cristian Zurita pueda participar en el debate.
O sea, eran tan rígidos con la defensa del calendario electoral y los tiempos de no sé qué, no sé qué, no sé qué, que ni siquiera le dejaron participar a Cristian Zurita en el debate. Y ahora que el correísmo pide repetir elecciones y repetir de la manera como ellos quieren, que es no telemáticamente, sino con papeletas. Entonces ahora dicen, sí, señor, vamos a, o sea, el calendario se fue para el carajo. Y eso no, yo no sé, es como que estuvieran aplicando el VAR después de acabado el partido, no, 5 días después de acabado el partido descubren que el VAR demuestra que el gol era nulo y están anulando el gol. Claro, y le quitarían podrían quitarle el título a Argentina porque descubren hace Sí, unos días o ha una sido semana mano. Sí, que hubo un gol de Argentina que no fue bueno y que chao el título. Además, Roberto, cuando tú dices que fueron súper rígidos en el tema este del calendario electoral luego de la muerte de Fernando Villavicencio, yo diría que también fueron inhumanos. O sea, yo creo que ahí había incluso una consideración de humanidad sí, frente a lo que ocurría, ¿no es cierto? Y bueno, lo que resulta de todo esto, hay un montón de consecuencias, ¿no? Que yo creo que esto, lo que se hace es un champús judicial, ahora sí les importó un pepino. Uno de esos es que Lazo, como tú ya lo mencionaste, Lazo va a gobernar quizá una semana y piquito más de lo que se suponía luego de la muerte cruzada. La asamblea solo se puede instalar para posesionar al próximo presidente cuando ya estén con sus credenciales todos los asambleístas. Estos asambleístas de este tramo de las elecciones, porque aquí estamos por tramo, ¿no es cierto? De este tramo, recién van a recibir las credenciales el día que las reciba el sucesor de Lazo, que puede ser o Novoa o González. Entonces, ya estamos rompiendo incluso la constitución que estipula que deben haber 10 días de diferencia entre la instalación de la asamblea y la posesión del nuevo gobierno. La constitución dice que el 14 de agosto se instala la asamblea y el 24 perdón, de mayo, que el 14 de mayo se instala la asamblea y el 24 de mayo el nuevo presidente, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias. Aquí sí, la ley se pasaron por el forro la ley, ¿no? sí, y bueno, 10 días más o una semana más de Lazo es una semana más de pereza nacional, ¿no? Creo que con eso, no sé si agotamos el tema, pero solo hay una cosa que quisiera, una cosa más que yo quisiera decir, que quizás sea una opinión impopular, pero es algo que yo he tenido atravesado en la garganta desde hace mucho tiempo, es esta cosa, este invento correísta de que los ecuatorianos residentes en el extranjero son la quinta región, les dijeron, ¿no? Esa es la quinta región nacional, como si tuviéramos alguna soberanía sobre Murcia o sobre Génova o sobre Queens. Entonces, como ellos son la quinta región, eligen representantes de su región. Entonces resulta que desde la época de Correa, desde que se inventaron esta cosa absolutamente demagógica y tramposa que les favorece a ellos, tenemos en la Asamblea Nacional, tenemos representantes de Europa y tenemos representantes de Oceanía y tenemos representantes de América del Norte, lo cual es una aberración. O sea, eso no tiene a mí me parece bien que los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior voten por presidente, por asambleístas nacionales, pero que elijan un representante como si en realidad el exterior fuera la quinta región. O sea, eso no tiene el menor sentido. Vos te imaginas si en el Congreso italiano hubiera representantes de Argentina, que está lleno de italianos. O sea, eso no tiene sentido. Es simplemente una trampa para que este partido que cuando estuvo en el poder desarticuló todo el sistema de partidos y se quedó prácticamente como partido único y única fuerza política nacional con capacidad de movilizar en todo el territorio nacional, movilizar personas en todo el territorio nacional y en el extranjero, porque tienen
tienen esa capacidad para que ellos puedan tener más representantes, 6 asambleístas del exterior que siempre aspiran a llevarse a los correístas por su propia capacidad de movilizar, ¿no? Eh, yo pienso que es como el principio de la revolución de Estados Unidos, la revolución de independencia de Estados Unidos surgió con este principio de que ellos como colonos según la corona estaban en igualdad de condiciones, no lo estaban porque no tenían representación en el Parlamento británico. Entonces decía, si no tenemos representación en el Parlamento, no deberíamos pagar impuestos. Y el principio de ellos era no taxation without representation, no impuestos sin representación. Pues aquí debería funcionar el principio contrario, no representation without taxation. O sea, si no pagan impuestos porque los pagan en España o los pagan en Estados Unidos o los pagan en Italia, ¿por qué deben tener representación? Dirán, porque mandan mucha plata y las remesas, no sé qué. Bueno, de remesas está hecha la economía nacional, o sea, no son las remesas que una cierta región, con las que una cierta región aporta a la economía, las que determinan la representación, sino la provincia de Sucumbíos debería tener 20 asambleístas y no dos. Además, además, Roberto, no tenemos idea, estos señores que representan a los migrantes, ¿a cuánta gente representan? O sea, no tenemos cifras y datos certeros sobre cuánta gente hay en New Jersey o en los Estados Unidos y por qué hay un número X de asambleístas de ahí y otros de Uh Europa. Me parece que todo es un absurdo, ¿no? Y poniendo un poco el ejemplo que diste de la Argentina, imagínate, seguramente en el Parlamento italiano la primera mayoría serían los Los representantes de argentinos. Argentina y sería un caos. Claro, Bueno, no tiene sentido. Además de esto, distorsiona la labor de la Asamblea. ¿Qué es lo que hace un Congreso? Un Congreso legisla. Pero, o sea, el Congreso ecuatoriano no puede legislar, o la Asamblea ecuatoriana no puede legislar, no puede dictar leyes en beneficio de los ecuatorianos que viven en Génova. Pues no puede, porque no tenemos soberanía sobre Génova. Entonces es una propuesta demagógica que ya nos la clavaron, ¿no? Ahora supongo que sea absolutamente de una incorrección política monstruosa echarse para atrás, porque, uy, ¿cómo se les va a hacer esto a nuestros pobres migrantes, no, no? eso no va a pasar, eso no va a pasar, Claro, Roberto. eso ya nos clavaron esta aberración como otras tantas y con esta aberración como con otras tantas tendremos que seguir tirando en el resto de nuestra vida como republiquita. Qué desastre. Sí, y mientras este desastre continúa, bueno, precisamente mañana en Expreso yo publico un análisis sobre este tema, así que invitados a leer y si no están suscritos, invitados a suscribirse. Y nos vemos mañana, Roberto, otra vez. Nos estamos viendo mañana, Martín. Adiós.